Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al curso de Inteligencia Emocional con Marcelo Lobo. En este curso vas a aprender cómo dominar los estados del ser, o también como me gusta llamarle, los estados del espíritu, los cuales son básicamente el amor, la alegría y la paz. Todo esto significa que en este curso te enseñaré a potenciar estos tres estados y a disminuir todas las emociones del ego. Eventualmente, si tú practicas muchísimo lo que te voy a enseñar en este curso, tú puedes literalmente llegar a disminuir a cero las emociones del ego y aumentar al 100% los estados del espíritu, que son el amor, la alegría y la paz. Y es por esto que este curso se diferencia de todos los cursos de inteligencia emocional que puedas encontrar por ahí en internet. Porque acá yo no te voy a enseñar a manejar tus emociones. Yo te voy a enseñar cómo disminuirlas a cero y cómo vibrar siempre y cada vez más en amor, alegría y paz. ¿Ok? Pero antes de ir al tema, te tengo que contar cómo fue que yo llegué a aprender todo esto, por qué estoy capacitado para enseñarte todo lo que te voy a enseñar y te quiero contar, por supuesto, mi historia personal respecto a temas emocionales que he vivido y que me han llevado a poder aprender lo que te voy a enseñar en este curso. Si has tomado este curso, seguramente me conoces, seguramente me conociste en YouTube, en Facebook o en Instagram, o quizás tal vez leíste alguno de mis libros o bien me encontraste en internet, no lo sé, pero seguramente algo conoces de mí porque tal vez no has llegado sin saber nada de mí. Me llamo Marcelo Lobo, soy escritor, soy ingeniero informático y también para algunas personas soy un guía espiritual. Y claramente lo que te voy a enseñar aquí tiene una vertiente espiritual. Las cosas que te voy a enseñar son técnicas espirituales que eventualmente sirven para la iluminación espiritual. Por eso es que si tú realmente practicas lo que te voy a enseñar en este curso, realmente puedes hacer disminuir todas las emociones del ego y aumentar los estados del ser o los estados del espíritu, como yo le llamo. Pero si realmente haces esto, disminuyes las emociones del ego y aumentas los estados del espíritu, básicamente en términos espirituales te estás iluminando. Y si realmente terminas de disminuir a cero las emociones del ego, llegas a un estado de iluminación completa, ¿ok? Que es básicamente lo que logró Buda en su nirvana. Eso es, ¿ok? Bueno, pero sin ir más lejos, te quiero contar cómo fue que yo llegué a este tipo de cosas y qué experiencias concretas me han pasado en la vida para que yo pueda enseñarte esto. Obviamente nadie puede enseñar algo en lo que no tiene experiencia. Y yo tengo bastante experiencia en lo que te voy a enseñar, bastantes horas de meditación en lo que te voy a enseñar. Bueno, pero para ir al grano, lo que primero me sucedió, porque te voy a contar muy rápidamente ciertas experiencias y podríamos decir crisis emocionales, es que lo primero que me ocurrió en la vida es que se murió un familiar muy querido para mí, que me condujo básicamente a una depresión y a una profunda tristeza por la partida de esta persona. Eso ocurrió cuando yo tenía solamente 8 años, así que básicamente casi a mis 9 años tuve esta pérdida de este ser querido y eso me condujo a esta depresión que acabo de mencionar, de la cual no me di cuenta cuando entré, de la cual nadie a mi alrededor se dio cuenta de que yo había entrado a eso y simplemente me sumergí en esta depresión, en esta tristeza, soledad profunda, en la que básicamente no sabía de qué se trataba y, en otras palabras, sin darme cuenta, estaba empezando mi camino espiritual a través de eso, pues antes de esto yo siempre sentí el llamado espiritual, no es algo que me ocurrió gracias a la depresión, sino que yo ya venía con eso activo y lo recordaba y lo sentía. Pero como te dije, con la edad que yo tenía, la verdad es que ni siquiera sabía en lo que me estaba sumergiendo en esa depresión, ni tampoco me hubiera imaginado que eso justamente me iba a llevar a lo que yo desde niño estaba buscando, que era este camino espiritual. Bueno,
El punto es que me sumergí en esta depresión, que nadie se dio cuenta que me estaba sumergiendo en eso, ni siquiera yo, pero obviamente así pasaron los años y la verdad es que estuve bastantes años en eso porque yo salí de eso casi a mis 18 años. Pero como te digo, solo cuando logré salir de eso pude ver hacia atrás y dije, ah, oh, vaya, estuve en una depresión. Pero lo que te quiero contar así bien concreto de aquello es que en vista de que nadie se dio cuenta, nadie a mi alrededor se dio cuenta de que yo estaba en eso o de que yo necesitaba ayuda, la verdad es que externamente nadie me ayudó. Nadie estuvo ahí para aconsejarme, no tenía amigos, familiares, personas adultas que me acompañaran, no había nadie, ¿ya? Y toda la ayuda que yo recibí simplemente se la reconozco a Dios, pero esa ayuda vino a través de mí, a través de mi propio interior. Así que gracias a eso me puse a hacer ciertas cosas que eventualmente me ayudaron a enfrentar mi propia negatividad, mi propia tristeza, mi propia soledad, mi propio dolor y todo eso. Y de a poco, de a poco, de a poco fui pasando esa gigante tormenta emocional, gigante, muy larga. Y así fui saliendo de eso hasta que ya prácticamente a mis 18 años de pronto fue como, oh, estuve en una depresión, ¿ya? Y bueno, hay hartas cosas que aprendí de aquello, pero lo que quiero recalcar es que nadie me ayudó, nadie externo me ayudó y eso permitió al mismo tiempo que yo desarrollara muchas habilidades internas para el camino interior y para el camino espiritual que nuevamente tampoco me las enseñaron, sino que fueron cosas que nacieron de mí. Ya. Bueno, después de eso, porque eso pasó a los 18 años, después escribí un libro que seguramente lo vas a ver acá y después pasó más tiempo y tuve otra experiencia súper dolorosa que si bien no fue tan larga de años como la depresión, fue mucho más corta, de 2 años y medio más o menos, pero fue extremadamente intensa, muy pero muy muy intensa. Básicamente te la voy a resumir muy rápidamente y aunque quizás no me creas lo que te voy a contar porque esta parte de la historia es quizás muy sorprendente, sucedió en un momento en la pandemia donde yo estaba haciendo mis prácticas espirituales y de pronto encontré a una persona en algún lugar y cuando empecé a hablar con ella empecé a sentir que le tenía cariño y cuando la vi en persona de pronto fue increíblemente y así de un momento a otro sentí que la amaba y esto ya es súper extraño lo que estoy contando, pero realmente así sucedió. Estoy siendo honesto con lo que te estoy contando y fue algo recíproco y todo esto era tan extraño, impactante, chocante que nos dejaba sin palabras y cada uno no podía entender por qué nos pasaba eso con el otro. Esto que de nuevo no tenía explicación racional, no nadie me lo podía explicar, yo no sabía temáticas que me pudieran dar alguna explicación. Fue súper impactante, fue súper sorprendente, fue súper bonito también al comienzo de todo esto. Pero eventualmente esta experiencia, después de un tiempo, llevó a un desenlace que fue extremadamente doloroso, muy, muy, muy doloroso. Y ese asunto fue el que me hizo experimentar otra tormenta emocional gigante que, como ya dije, no fue tan larga como la depresión, pero sí fue extremadamente intensa, muy intensa en tan solo 2 años, 2 años y medio. Era sentir un dolor todos los días, todos los días, todos los días, una tristeza. Y eso obviamente era algo que tenía que trabajar, que tenía que hacer algo para dejar de sentirlo, para trascenderlo. Y obviamente antes del dolor también estuvo la emoción de rabia y también miedo y otras cosas que tienen que ver con las cosas que sucedió en esa experiencia. Ya que,
como dije, lo estoy diciendo muy rápidamente, y de eso, de toda esa experiencia, nació otro libro, no tan grande como el primero, pero otro más pequeño y específico, que está aquí, y que ese fue en realidad mi tercer libro, y ahí cuento con más detalle de qué se trata esa experiencia y cómo pasarla y todo eso, ¿ok? Pero básicamente esas dos experiencias me dieron una capacidad de resiliencia y de habilidades internas que están más allá de lo que tiene la mayoría, y lo digo con honestidad, y lo digo porque tú necesitas saberlo para conocerme y para descubrir qué tan capaz soy yo y qué tan preparado estoy para enseñarte lo que te voy a enseñar. Entonces, en esta segunda experiencia extremadamente dolorosa, muy corta pero muy dolorosa, yo ya conocía técnicas de meditación, ya tenía algunas técnicas espirituales y todo eso, pero lo que viví ahí fue tan intenso que me llevó a desarrollar otra técnica de meditación que nunca había conocido ni practicado ni nada, y de nuevo pude poner en práctica esto, y con eso avancé muchísimo y pude deshacer todas esas emociones del ego que sentía que me generaban sufrimiento, que como te decía era mucho dolor, tristeza, también rabia, miedo y todo eso. ¿Ya? Obviamente si yo hubiera conocido lo que aprendí en esta segunda oportunidad y lo hubiera aplicado en la depresión, hubiera salido muy rápido a toda velocidad de esa depresión. Pero bueno, no sucedió así, fue de otra manera, y está bien como ocurrió porque cada experiencia nos enseña algo. ¿Ya? Pero después cuando yo di con esta nueva técnica de meditación, yo realmente la practiqué muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y al día de hoy te puedo decir que solo en esa técnica de meditación tengo 2000 horas de práctica. Y seguramente, tal vez, si me has encontrado en YouTube, has visto un video donde cuento qué pasa si meditas 2000 horas. Pero si pones atención, en ese mismo video digo que yo practico dos técnicas de meditación principalmente. Una de ellas se llama Vipassana y la otra es la que te voy a enseñar aquí. Pero los videos de YouTube hablando de las 2000 horas de meditación son de mi primera técnica. Así que en realidad en esa al día de hoy tengo casi como 2300 horas, y en esta que te voy a enseñar tengo un poquito más de 2000 horas. Así que en realidad son muchas horas de práctica y varias experiencias ahí que me capacitan para poder enseñarte todo lo que te voy a enseñar. Así que realmente estoy muy feliz, de verdad estoy muy feliz de que puedas aprender esto, que en lo personal a mí me hubiera encantado que alguien me lo hubiera enseñado cuando niño, porque si no yo lo hubiera puesto en práctica desde niño y estaría mucho más feliz de lo que estoy hoy en día. ¿Ya? Eso pasa justamente porque hubiera tomado un montón de emociones del ego y las hubiera eliminado, y los estados del ser y del espíritu estarían mucho más altos de los que ahora mismo ya lo tengo. Entonces eso es lo que nos da la felicidad, porque nadie podría decir que está triste sintiendo amor, alegría y paz. ¿Me entiendes? Entonces estos tres estados del espíritu siempre nos van a dar felicidad. ¿Ya? Así que con esta introducción te quiero dar la bienvenida a este curso de inteligencia emocional con Marcelo Lobo.